Hola, buenas noches. Álvaro para TradeLab. La idea de este resumen de 15 minutos es seguir con la línea de las últimas semanas y empezar a entender los mercados desde el punto de vista de un inversor de largo plazo, pero también información útil para traders de todos los días. En TradeLab enseñamos el método Smart Money todos los días en nuestro Discord, y en este podcast hablamos de lo que puede llegar a pasar más largo plazo, entendiendo algunos indicadores que nos pueden llegar a dar la pauta de qué puede pasar con el precio de las cripto, sobre todo enfocándonos en la parte macro, en la parte de mercados macro. Siempre tengo preparado un resumen. El resumen de hoy es del podcast número 5, en el cual vamos a hablar de algunos temas. Estos temas tienen que ver con el ciclo económico en el cual nos encontramos en este momento, y bueno, para arrancar con eso, qué mejor que ver lo que pasa con los ciclos económicos generalmente. En este caso les armé un slide en el cual yo les hablo o trato de explicar lo que son los distintos regímenes económicos que vamos viendo en el mundo, en 4 cuadrantes. Esto es siempre cíclico, se generan ciclos en los cuales, dependiendo de lo que va sucediendo en el mundo, es lo que vamos viendo. En este momento nos encontramos en un proceso de crecimiento con inflación, que es lo que estamos viendo. Por eso la Reserva Federal actúa de la manera que actúa, y por eso le pega algunos indicadores como puede ser el X, el dólar, contra otros. El precio del barril del petróleo, la parte de otros indicadores que tienen que ver con cada uno de los países que marcan la tendencia en este sentido. Fíjense que por lo general, luego del crecimiento más la inflación, que es lo que estamos viendo ahora y es lo que está tratando de atacar la Reserva Federal con los rate hikes, va a suceder lo que es la recesión, ¿no? Estamos hablando de la siguiente etapa. La recesión generalmente viene después y es un crecimiento negativo con una baja de inflación. Todo el proceso que estamos viendo ahora debería tender a esta zona, ¿no? A la zona de recesión, y luego a los buenos tiempos, que sería la parte de crecimiento positivo y baja inflación. Hoy nos encontramos en esta zona y por ende tenemos que tener en cuenta a la hora de invertir en activos de riesgo, como el caso de las cripto. Hay un análisis muy interesante de Macro Compass, en el cual habla de que cada uno de esos cuadrantes tiene su forma de encarar el mercado. En el caso del cuadrante 4 que veíamos anteriormente, estamos hablando de que hay algunas oportunidades long y otras oportunidades short. En el caso de long, siempre hablamos de que las personas se refugian en activos de confianza, como puede ser el dólar, sobre todo cuando hay un proceso de sacada de liquidez del mercado. Y se mira mucho el VIX, que es el índice de volatilidad, y se opera a largo plazo con risk assets, en el caso de los puts, que son obviamente que ese tipo de mercado. Después podemos hablar del tema de puts. Short, o sea, en la parte short generalmente vemos todo lo que son activos de riesgo, como en el caso de las cripto, como en el caso de los index, que es lo que estamos viendo en este momento. Bien, siempre teniendo en cuenta las fechas claves, este podcast lo hicimos el miércoles, pero han pasado cosas en lunes y martes, sobre todo el speech de Lagarde, del Banco Central Europeo, y el caso de Powell, de la Reserva Federal de Estados Unidos, que impactaron en los precios del mercado. Fíjese que nosotros estamos viendo en este momento una leve recuperación de los índices, que a principio de semana no la teníamos, y que tuvo que ver seguramente con lo que ha pasado en esta semana, sobre todo en estas fechas claves. Entonces, en definitiva, lo que a mí me interesa que quede de esta charla es que, bueno, ya pasó FOMC. FOMC dejó algunas definiciones. Esas definiciones impactaron en los precios de los mercados, y qué es lo que puede dar a pasar para adelante. Hay un informe muy interesante que lo hace Goldman Sachs, en el cual habla de que el incremento de tasas para los próximos meses estaría rondeando entre los 75 puntos básicos en el caso de noviembre, diciembre 50, y lo que resta del 2023 25
puntos básicos, lo que haría un total de 150 puntos básicos. Todo esto obviamente que impacta en los precios de los activos y lo que hace es definir una economía bastante restrictiva que seguramente va a generar esta recesión de la que venimos hablando y por la cual siempre hemos definido a la hora de ver cuál es la tendencia a largo plazo del mercado. Que ustedes sabrán que mi tendencia a largo plazo del mercado en las últimas semanas, meses ya, es para abajo. ¿Por qué esto es importante? Porque bueno, mientras más tiempo la Fed aumenta estas tasas, lo que le llamamos rate hikes, es más probable que impacte en el crecimiento a corto plazo. El crecimiento a corto plazo impacta en estos activos de riesgo que son los que nosotros vemos y vamos monitoreando. Hay una referencia acá que quiero que les quede para ustedes poder analizar y que la hemos venido viendo porque tiene mucha correlatividad con lo que después pasa en los mercados, que es la relación entre los bonos del tesoro, ¿cómo se llama? El yield de los bonos del tesoro de 10 contra 2 años. 10 contra 2 años. Esa diferencia se puede ver en un gráfico y esa diferencia siempre antecede procesos de mercado como puede ser una recesión. Si eso lo vemos en el gráfico, voy a pasar un segundo al gráfico, podemos ver esto mismo que estaba viendo ahí, que es la diferencia entre el bono a 2 años y el bono a 10 años y cómo han marcado distintos pisos. Fíjense que en los distintos pisos, por ejemplo, la pre-recesión del 89-90 marcó un piso, ¿no? Marcó la mínima diferencia entre el bono de 10 a 2 años. Luego pasó lo mismo en el 2001, en la pre-recesión. Pasó lo mismo en la pre-recesión del 2008. Y está pasando lo mismo hasta más... hay una diferencia mucho más marcada. Hay menos diferencia entre los dos bonos. Y está pasando en este momento. Esto hay que tenerlo en cuenta y esto lo veníamos teniendo en cuenta porque obviamente tenía tendencia negativa. Esto impactaba inversamente en los distintos indicadores, sobre todo en el DXY, en el del dólar, y ahora vamos a ver cuál va a ser la recuperación. En función de esto, del rebote, seguramente vamos a ver un rebote en los mercados. Se pueden ver muchos, nosotros hemos definido, mientras menos es más siempre en esto, mientras menos indicadores vemos es más fácil tomar decisiones. En este caso nos hemos enfocado en el Standard & Poor's 500, que es como todos saben, una canasta de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos y que marcan de alguna manera lo que puede llegar a pasar con las criptos. Hoy estamos bastante atados a precios. No quiere decir que toda la historia de ahora en adelante va a pasar esto, pero en estos momentos de crisis generalmente van de la mano este tipo de activos. Si nosotros vemos en el último rebote, fíjense este rebote contra en noviembre del 2006, que fue el rebote. Si nos vamos al Standard & Poor's, ese rebote tuvo impacto luego en el 2009, en el cual comenzó el rally que nos llevó, el Standard & Poor's nos llevó de los 673 a los 4.800. Entonces, este rebote tiene mucho que ver con cuestiones macro y bueno, está bueno tener distintos tipos de indicadores que nos vayan dando información. ¿Qué es lo que pienso acá? Y lo que dicen los que saben sobre el tema, sobre todo Goldman Sachs y compañía, es que probablemente tengamos un retrace o un pullback hasta esta zona, ¿no? Que es la zona previa al último crecimiento de explosión de precios del Standard & Poor's. Fíjense que estamos muy cerca de esa zona. Ahora acabamos de generar en los últimos días un barrido de los bajos, lo que generó un rebote. Estamos viendo velas de meses, o sea, estas son velas grandes para ver este tipo de movimientos, pero seguramente en algún momento de los próximos meses estaremos visitando esta zona que es interesante para plantearse compras a largo plazo. Siempre en este podcast tratamos de analizar cuáles son los indicadores que nos van a dar señales para poder comprar a largo plazo, ¿no? Entonces, este sería uno de los indicadores más importantes, que si bien está rebotando, esto es cortoplacista, largoplacista sería que venga a visitar esta zona de acá. Si no llega a pasar eso, bueno, lo iremos viendo todas las semanas, pero por ahora es la hoja de ruta. Bien, el otro indicador que siempre tenemos en cuenta es el VIX, que plantea la volatilidad de
del Standard & Poor's. Fíjense que nosotros dimos en el clavo. Voy a ver velas semanales más chicas en este sentido, pero fíjense que nosotros dimos en el clavo, vimos esta zona de acá que estábamos analizando en los podcasts, y fue un rebote. El rebote nos fue a buscar a la zona de los 30, que es la zona en la cual, si el precio traía por arriba, son zonas de risk off, en las cuales mientras más arriba esté el VIX, más riesgo hay, por ende hay menos exposición a ese riesgo. O sea, hay por lo general es inversamente proporcional al precio de los index y por consiguiente de BTC. Y en el caso de que nos vayamos para abajo, seguramente zona de risk on, hay más probabilidad, más interés en invertir en activos como Bitcoin. Por ahora estamos yendo a buscar la zona de los 30. Fíjense que siempre, por lo general, no se mantiene mucho tiempo acá. Puede ser que haya una desviación. Si hay una desviación, seguramente vamos a tener oportunidades de rallies alcistas, ¿no? Rallies de bear market, como se le dice. Estamos en bear market, pueden llegar a generarse rallies alcistas. Por ahora estamos por arriba de la zona de los 30. Bien. Por último, BTC. Vamos a ver un gráfico más limpio. Siempre empezamos... Voy a borrar todo y voy a empezar de cero. Siempre empezamos BTC mirando los últimos los movimientos para atrás, para ver cuál es lo que puede llegar a pasar para adelante. Y fíjense que nosotros nos encontramos en este momento en una consolidación que podría ser un piso o podría ser una consolidación que nos lleve una pierna más bajista. Algo parecido a lo que pasó en el 2013. Fíjense que teníamos máximo histórico, teníamos una pierna bajista, una distribución, una pierna bajista, una distribución, última pierna bajista y una consolidación de precio. En este momento tenemos algo parecido, que es un máximo, una pierna bajista, una consolidación, una pierna bajista, una consolidación. Supongamos que esa no sea, pero tenemos eso, tenemos una consolidación acá abajo. Y ahora estamos yendo a buscar lo que podría ser un rebote, una desviación o una pierna bajista más. Yo me inclino a que por las condiciones macroeconómicas la pierna bajista la vamos a tener. No sé bien qué agresiva va a ser. Hay que tener paciencia, el mercado tiene que hablar, pero estamos en esa zona, ¿no? Si yo hago zoom para ver más de cerca cuáles son los escenarios, uno tiene que plantear los escenarios y después tradear los escenarios en función de lo que pase. Voy a borrar, no, lo voy a dejar, perdón. Voy a marcar lo que sería el máximo. Fíjense que ahí tenemos el máximo. Tenemos el máximo con la vela semanal. Ahí tenemos los dos máximos. Y después si nos acercamos en velas más chicas, voy a tomar velas de 3 días, tenemos una zona de consolidación que fue la última zona de consolidación. Fíjense acá. Tenemos la última zona de consolidación para los impulsos alcistas finales, los cuales el precio nunca visitó y muchos pensaron que nunca iba a llegar de vuelta acá. Bueno, estamos en esta zona de vuelta. Si yo marco lo que es el mínimo que marcó en esa zona, lo voy a poner en otro color, voy a poner en verde, y tengo el máximo que marcó esa zona de consolidación antes del empuje final, esto con una desviación, tenemos esas dos zonas de ahí. Y tenemos una media, que también la voy a marcar, en la zona de los 17,770 aproximadamente. Ahora lo dejo bien marcado, pero es 17,770.
Y esta la voy a marcar de punteada. Bien. Bueno, en este momento estamos en esa zona, en ese canal. O sea, estamos tocando esa base, que es la que nos encontramos acá. Y seguramente, ahora sí voy a borrar esto. Seguramente vamos a ver algún tipo de actividad en esos precios, ¿no? Es una zona de lo que se llama soporte, una zona de alta demanda, y seguramente estamos viendo, fíjense que el precio del Bitcoin ha tocado una vez, ha venido a tocar otra vez, ha rebotado, y ahora estamos encontrando un nuevo toque a esta zona. Entonces dicen que mientras más veces toca la zona es más probable que vaya para abajo. Vamos a ver qué pasa en las últimas semanas. Yo ya no estoy tan posicionado en shorts a corto plazo. Para los que les interesa en el trading, yo ya en esta zona ya se supone que tenemos que cambiar el bias, la forma de pensar, y tenemos que empezar a entender, bueno, cómo vamos a operar de ahora en adelante. Ahora estamos en zona de soporte, entonces en zona de soporte y en una zona de soporte generacional. ¿Qué puede pasar acá o qué planteo yo y que quiero que quede en este podcast para que lo veamos más adelante? Podemos llegar a encontrar un rebote. Ese rebote se podría llegar a dar en esta zona que estamos rebotando ahora. Es menos probable. Si bien todo es probable, es menos probable. Ese rebote puede ser si llegamos a buscar estos mínimos y los barremos. O sea, si barremos toda la liquidez de estos mínimos, también puede llegar a ser. Algo así podría llegar a ser, ¿no? O algo que para mí me parecería mucho más interesante, mucho más bullish, que venga a buscar esta zona de acá y la reclame, haga una desviación y la reclame. Esta desviación acá, en la zona baja, ¿no? Que es la zona baja de acá, que es el último mínimo que tocó antes del bull market, y una recuperación rápida de esto sería super bullish a mercado. Seguramente algo debería pasar en el mercado, algo en el mundo, para que eso pase, o que cambie la narrativa de Bitcoin, la gente empieza a pensar de que Bitcoin es la última reserva de valor que queda en la humanidad o lo que sea, y de repente se compre esa narrativa, y eso podría llegar a pasar. De lo contrario, ya en los próximos podcasts estaríamos hablando de esta zona de acá, la zona de los 12, ¿no? Pero hoy estoy más inclinado a que podrían llegar a haber algún tipo de reacción en estas zonas acá, ¿no? La zona de los 16 y la zona de los 17.500. Por ahora yo sigo parado de la misma manera, operando a corto plazo, sigo operando en cash, o sea, sigo parado en cash, y hasta que no vea algún tipo de este tipo de reacciones, no lo voy a decir ni en el grupo ni en el canal. Esto es todo lo que tengo para contarles hasta ahora. Seguramente la semana que viene vamos a seguir analizando y bueno, y gracias por su tiempo, y está bueno que los vayan viendo a los distintos podcasts, así vamos aprendiendo juntos. Saludos a todos y gracias.